Hoy continuamos con la segunda reflexión en la carta de Primera de Tesalonicenses, que es un mensaje antiguo, pero muy relevante para el tiempo que estamos viviendo hoy. Esta era una iglesia nueva, la mayoría de ellos eran nuevos cristianos que Dios había salvado de una vida sin Dios, de adorar a los ídolos grecorromanos, a los dioses que no eran dioses, y voltearse a conocer al único Dios verdadero que los hizo, que los amaba. Y el apóstol Pablo llevó la palabra de Dios a ellos en el libro de Hechos capítulo 17. Y en ese momento se levantó una multitud en contra de ellos por parte de los judíos y tuvo Pablo que huir de esa ciudad. Y empezaron a difamar que él era un charlatán. Los judíos que estaban celosos de que él estaba alcanzando para Cristo a las demás naciones, a los gentiles. Y Pablo estuvo separado de esta iglesia y en el capítulo 2 les habló de que estaban separados físicamente, pero no espiritualmente. ¿Te das cuenta la relevancia a nuestros tiempos? Nosotros estamos ahorita separados físicamente por la pandemia mundial del coronavirus, por proteger nuestras familias, nuestros hogares, nuestra salud, pero no estamos separados espiritualmente. La iglesia continúa conectada porque la iglesia somos nosotros y sobre todo conectados en su palabra, conectados en oración, conectados en buenas amistades cristianas que entre semana nos mandamos textos, nos hablamos por teléfono y sobre todo los grupos de vida o grupos más pequeños que nos juntamos en grupos por medio de Zoom o por medio de Messenger para poder orar, para poder escudriñar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Así que si no estás conectado en un grupo de vida, por favor, hazlo. Es necesario, es importante. Solo en Dios encontramos en nuestra vida fortaleza en estos momentos difíciles. Solamente en Dios encontramos paz en medio de la ansiedad. Solamente en Dios encontramos gozo, encontramos contentamiento, encontramos propósito. Así que hay que seguir adelante porque esto no es algo que planeamos ninguno de nosotros. Es algo que nos tocó vivir, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y estamos unidos como iglesia a través de los grupos de vida, a través de las conexiones. Dios sigue trabajando en nosotros y sabemos que esto es temporal, que no va a durar para siempre. Estamos orando que pronto podamos encontrar una forma de congregarnos al aire libre con máscaras o pronto, en cuestión de meses más, si Dios lo permite, va a salir una vacuna y vamos a regresar eventualmente a la normalidad. Así que hay que ser pacientes, no desanimarse. Debemos estar conectados con nuestra iglesia local que Dios nos ha dado y también estar apasionados por la visión que Dios nos ha dado. Tenemos un grupo de vida internacional y es nuestro corazón que Dios siga usándonos a Iglesia Vida y a ti que eres parte de Iglesia Vida para tocar la vida de mucha gente más que está encontrando esperanza en Jesús. Hace unas semanas, una hermana querida que le mando un gran saludo, que es parte de nuestro grupo de vida internacional, me decía: pastor, he crecido muchísimo en Iglesia Vida. Desde que me comencé a conectar, he crecido bastante en mi fe. Y le doy gloria a Dios por eso. Eso es maravilloso. Y sabes que tú eres parte de eso a través de tus oraciones, a través de ser parte de nuestra iglesia, a través de tus contribuciones, del sostenimiento de la obra local. Así que sigamos adelante porque hoy más que nunca estamos llegando a más personas de lo que jamás habíamos llegado antes a través de las redes sociales y a través de cuando tú compartes los mensajes. Gracias por compartirlos. Bueno, tenemos que continuar adelante en Cristo y la carta de Primera Tesalonicenses es una carta que parece hecha para nuestros tiempos. En esta segunda parte quiero continuar compartiendo contigo unos principios que van a ser de bendición. Quiero pedirle a Dios que use este mensaje en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos brevemente? Vamos a orar. Dios y Padre, usa tu palabra como siempre, Señor, para tocar vidas y corazones, para dar esperanza, Señor, para que si hay manos caídas y rodillas paralizadas, puedan caminar y hacer senderos derechos en la fe, en su caminar contigo. Gracias porque siempre nos hablas y porque tu palabra es viva y eficaz. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el primer principio de esta segunda parte de Primera de Tesalonicenses que puedo ver entretejido en la carta es la necesidad de fortalecer nuestro ser interior, la necesidad de fortalecernos interiormente. Fíjate, en Primera de Tesalonicenses 3:11, el apóstol Pablo les escribe: estando separados de esta iglesia, ellos estando pasando por un momento de rechazo de la familia, de persecución, un momento de dificultad,
les escribe en el verso 11 del capítulo 3, que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Él sabía que la iglesia estaba desconcertada porque habían dejado las reuniones que Pablo tenía con ellos porque había tenido que huir por persecución, algo así como lo que está pasando ahorita con la pandemia. Y él oraba que Dios preparara el camino, que es lo que tenemos que orar. Y claro, en ese entonces no tenían las conexiones que ahora tenemos, que eso son una gran ventaja, una gran bendición. Pero en el verso 13, mira lo que dice, que los fortalezca Dios interiormente. O sea, Pablo deseaba que ellos fueran fortalecidos por Dios en su interior, en su ser interior. Dice, para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos. ¡Qué maravilla! Este pasaje nos recuerda, iglesia, querido amigo, querido persona que estás conectada del otro lado. La Biblia nos dice que Jesús, así como fue al cielo, así un día Él va a regresar con poder por su iglesia. Y su iglesia son las personas que le aman, que le siguen, que están conscientes del amor de Dios en su vida, de lo que Dios ha hecho en ellos y son recíprocos con Dios y fieles con Dios, su pueblo santo. El Señor va a regresar por ellos. Y dice de que cuando Él venga, lo que Pablo deseaba en nosotros es que la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. O sea, buscaba que Dios fortaleciera nuestro ser interior para que seamos apartados del mal. Eso significa ser santo, que vivamos una vida apartada del pecado y apartada para pertenecerle a Dios. Te doy un ejemplo de la santidad en el matrimonio. La palabra santo significa en hebreo apartado para Dios y apartado de algo que no va de la mano con Dios. En mi caso, por ejemplo, yo soy un hombre casado y soy un hombre que cuando me casé hice un pacto con mi esposa, hice un pacto de amarla hasta que la muerte nos separe. Soy un hombre separado para ser de mi esposa y a la vez separado de no tener nada que ver con otras mujeres que no son mi esposa. Si eres casada, si eres casado, eso es el pacto que hiciste en el matrimonio. Y con Dios es lo mismo. Somos apartados para pertenecerle a Dios, para vivir para Dios, para ocuparnos en las cosas que son eternas en Dios y para apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y cuando vamos al libro de Éxodo, habla, yo soy tu Dios que te rescaté. Dice, no te harás imágenes, ni te postrarás a ellas, ni las honrarás, porque dice, yo soy un Dios celoso. Celoso significa que Él nos anhela que seamos suyos porque nos creó para Él y porque no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestra vida fuera de Dios. Entonces, este pasaje habla que Dios desea fortalecernos interiormente. ¿En qué necesitamos fortaleza? Bueno, necesitamos fortaleza interior en el sufrimiento. Yo no sé cuántos de ustedes, ahorita que estamos en la pandemia, que quizá algunos de ustedes perdieron su empleo o han estado trabajando menos que antes, o de repente trabajan y de repente no trabajan, o de repente están encerrados con sus hijos que antes iban a la escuela y se crea un poquito más de complicación en la familia donde los niños dejan afuera tiradas las cosas, hay que limpiar más, los niños gritan y hay un punto que a veces la armonía en el hogar se rompe con frustraciones y a lo mejor hace falta la paz de Dios. Estás pasando por momentos de ansiedad o momentos difíciles que antes podíamos decirle a un amigo, oye, vámonos a jugar fútbol o vámonos a jugar, vamos al gimnasio juntos, vamos a caminar, vamos a correr, a hacer alguna actividad divertida, vamos a comer, aunque sean unos elotitos en la calle o unas pupusas o algunos tacos, hombre, o ir a lo mejor a comer y ahora ya no existe ese escape que teníamos antes. Entonces muchas de las personas están un poquito con ansiedad, como que están como si fuéramos animalitos encerrados, como cuando encierras a un perrito y no lo dejas salir y necesita correr y salir, así algunos de nosotros. Bueno, toda ansiedad que tú tengas, es necesario que la proceses en tu mente y que seas fortalecido en tu ser interior para poder soportar, para entender que son momentos difíciles que son parte de la vida,
Que los compares con otras situaciones y digas, bueno, yo estoy en la gloria, tengo comida, tengo un techo, bendito sea Dios por eso. Dale gracias a Dios por las cosas que tienes. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro ser interior y también necesitamos ser fortalecidos moralmente. En nuestro ser interior moral. ¿Qué es el ser interior? ¿Qué es la fortaleza interior? Bueno, ¿qué hay dentro de ti? Dentro de ti están tus sentimientos. Dentro de ti están tus emociones, lo que sientes, que de repente te enojas, que de repente quieres explotar, que de repente te sientes menos o te sientes poca cosa o empiezas a ver la vida sin fe, has perdido el propósito. El ser interior es cuando tú tomas decisiones en tu vida. Son los pensamientos que permites que ocupen lugar en tu corazón. Entonces, cuando Pablo nos dice que necesitamos ser fortalecidos interiormente, está hablando de fortalecer todas esas áreas en nuestro interior, incluyendo el área moral, el área de tomar decisiones que pueden afectar tu vida o la vida de otros. En esta carta de Tesalonicenses, Pablo habla mucho en el capítulo 4, en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7, habla de que la voluntad de Dios es tu santificación y que te apartes de la inmoralidad sexual. Y habla de que nadie perjudique a nadie en esta área. Pablo está hablando de la sexualidad. Qué interesante, porque a veces la sexualidad es un tema tabú, es un tema que no hablamos tanto. Pero la realidad es de que cada uno de nosotros somos seres sexuales. Dios nos hizo seres sexuales y creó la sexualidad para ser disfrutada dentro del matrimonio, para ser un reflejo de la intimidad emocional que desarrollan un hombre y una mujer dentro del matrimonio, que se prometen amar hasta que la muerte los separe, que van a caminar juntos y no es nada pecaminosa la sexualidad. Satanás siempre toma las cosas buenas que Dios hace y las distorsiona. Y tristemente eso es un área que trae mucha vergüenza interior, con personas que han caído, que han dormido con alguien que no debían, que no fue ningún compromiso más que usar a otra persona, dañar emocionalmente a otra persona, quedan dañados ellos. La sexualidad es un área que realmente nos trae mucho dolor en esta vida. Como pastor me ha tocado ver en primera mano el dolor de la infidelidad en un matrimonio, el dolor de ser débil interiormente cuando hay una tentación y caes ante los deseos de los ojos, ante el pecado. Verdaderamente destruye la confianza de un matrimonio, destruye la confianza de los hijos. Y me ha tocado ver inclusive parejas que traen alguna enfermedad a la casa y a veces son enfermedades incurables y es un área que trae mucha vergüenza, pero que en Cristo podemos encontrar sanidad, podemos encontrar perdón. Y Dios quiere que tanto tú como yo desarrollemos en nuestra vida fortaleza espiritual interior, que sea fortalecido nuestro ser interior para resistir y no caer en los pecados tan fácilmente. ¿Qué me dices del alcoholismo? ¿Cuántas personas en nuestro tiempo, con el alcohol, con las drogas, con todo el tipo de drogas que tú quieras, que hay muchísimas, están siendo sacudidos en caer en esa debilidad y no saben cómo escapar? Necesitan urgentemente el amor de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios. Necesitan dejar amistades que les hacen caer y rodearse de amistades en Cristo que les van a ayudar a continuar firmes. Bueno, es la voluntad de Dios en toda esta carta de 1 Tesalonicenses que tú y yo seamos fortalecidos interiormente. Fortalécete interiormente. ¿Sabes tú que el músculo, a mí me encantaba ir al gimnasio de la edad de 15, 16 a los 20 años de edad y llegué a estar muy fuerte en su tiempo. Empezaba quizá con 20 sentadillas con 20 kilos y me pesaban un poquito y luego le fui subiendo 30 y luego 40 y a lo largo, cuando llegué a los 20 años, hubo un momento en que un amigo, llegué al gimnasio, un amigo que quiero mucho, me dijo, hoy vas a romper tu récord. Y dije, no, ¿cómo crees? Mi récord creo que habían sido 190 kilos en una sentadilla. Y me dijo, no, tú vas a poder. Y obviamente me puse el cinturón especial, empezamos calentando con poco a poco cada vez más peso. Y llegué a 200 kilos, me encantó y él me dijo, no, tú puedes más. La importancia
de tener en nuestra vida alguien que nos echa porras, alguien con quien ejercitamos juntos la fe. Por eso, tener amigos cristianos, amigos que son una buena influencia en tu vida, es tan importante. Bueno, llegué a hacer una sentadilla con 215 kilos. Yo estaba fascinado. Dije, wow, ¿cómo pude hacer esto? Bueno, es porque los músculos con la resistencia del peso se van haciendo fuertes y cada vez más fuertes. ¿Y sabes tú lo que Dios usa en nuestra vida para fortalecernos? Muchas veces Dios utiliza o Dios permite en nuestra vida el sufrimiento. Dice en el libro de Santiago que el sufrimiento en nosotros nos debe dar un motivo de gozo cuando a través de él nosotros nos afianzamos en la fe y crecemos, y ese sufrimiento nos hace fuertes y nos completa y nos perfecciona. Tomamos una mala decisión y sufrimos y nos damos cuenta, ok, obedecer a Dios es importante. Hay una razón por la cual Dios quiere que yo le obedezca. De repente nos surge una tentación y decimos, no, voy a hacer lo correcto. Te llaman por teléfono y te invitan a una fiesta, te invitan a tomar, te invita a alguna amiguita por allá a hacer algo que no es correcto o a algún amigo y tú dices, no. Entonces, ¿qué pasa? Resististe y te haces fuerte. Los músculos se hacen fuerte con la resistencia. Dios quiere que tú y yo aprendamos a decir no al pecado, que aprendamos a rechazar lo que ofende a Dios. Y cuando hacemos eso, y cuando oramos a Dios, y cuando estamos conscientes que somos débiles, ¿sabes lo que pasa? Fortalecemos nuestra alma, nuestro ser interior para resistir. En Mateo 26, en el verso 41, Jesús nos dijo, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Fíjate lo que dice Cristo, que debemos estar vigilantes, alertas, y debemos estar en oración para que no caigamos en tentación. Y Jesús dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de la carne, no se refiere a la carne asada, se está refiriendo a la carne, a nuestros impulsos, a nuestros deseos de nuestros ojos, lo que queremos hacer que desagrada a Dios. La Biblia dice que muchas veces nuestro ser interior sabe que debe hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne es débil. Entonces, ¿cuál es el remedio para fortalecer ese ser interior y no caer en las tentaciones? Por cierto, recuerda, ser tentado no es pecado. Si tú eres tentado, si tú eres tentada, es parte de la vida. Lo que es pecado es ceder al pecado y caer en la tentación. Entonces Jesús dice dos cosas, estén alertas y oren. ¿Qué hay que hacer para ser fortalecido en el ser interior? Decirle no al pecado y refugiarnos en Dios, pasar tiempo con Dios, fortalecer nuestro ser interior a través de la oración y a través de estar alertas. Es mucho más difícil que alguien caiga en pecado cuando está de la mano de Dios. Así como es más difícil que alguien haga algo malo cuando está con sus amigos o su familia, porque lo están viendo y no quiere quedar mal. Pero cuando tú estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, que Él conoce hasta el número de cabellos, cuántos tienes en tu cabeza, y que Él todo lo ve. Dice la Biblia que los ojos del Señor recorren la tierra para poner su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Si los ojos de Dios nos ven y Dios está conmigo, yo no llevaría a Jesús a un lugar que no debo ir. No haría con Jesús a mi lado algo que sé que no debo hacer. Entonces, la oración es tan importante para fortalecer tu relación con Dios y para ayudarte a sobrepasar las tentaciones que te están haciendo caer. Pero no solo eso, también hay que estar alertas, porque podemos tener una vida cristiana y oramos y sí, amamos a Dios, pero si no estamos alertas, las tentaciones nos pueden agarrar por sorpresa y te agarran en un momento de debilidad y caes. Por eso es tan importante decir, ok, estoy consciente de mis debilidades, sé de qué pie cojeo, sé que batallo, no sé, con la avaricia y que a veces por el dinero hago cosas que no debería hacer, sé que me llama la atención, pero resisto. ¿Qué tal? Vivimos en un tiempo en cuanto a que se acepta la atracción sexual a diferentes tipos de personas, un tiempo de inmoralidad. Hay cristianos que han batallado con ciertas atracciones que no son sanas, porque hombre y mujer hizo Dios en el principio.
y aprenden a vivir con eso, sometiéndolo a Dios, y fortalecen su ser interior y se hacen cristianos grandemente usados por Dios, que deciden no vivir un estilo de vida pecaminoso, a pesar de que batallen con ciertas tendencias en su corazón. Y eso se aplica a todo. Los hombres somos visuales. Por eso los comerciales te ponen chicas hermosas, chicas sensuales, modelos de revista súper re bonitas, porque saben la publicidad que los hombres somos visuales. Entonces, si yo estoy consciente que puedo batallar con eso, cuando veo a una persona vestida inapropiadamente pasar por la calle, ya me conozco, lo que hago es voltear mis ojos hacia otro lugar, ¿sí? Porque ¿para qué le voy a dar cabida en mi corazón un pensamiento que después me puede hacer caer? Eso es fortalecer tu ser interior. Puedes estar alerta y no en oración y no vas a ser fuerte. Y puedes estar en oración y no estar alerta y el pecado te agarra y de repente caes. Entonces, Dios quiere que tú fortalezcas tu ser interior. La segunda cosa que veo en el resto de la carta de Tesalonicenses es la importancia de vivir preparados para estar con el Señor, para la venida del Señor o para ir con el Señor. Actualmente en el mundo, tristemente, han muerto más de 500,000 personas en 5 meses del coronavirus. Y probablemente tú has perdido a un familiar recientemente. Probablemente hay alguien que amabas, que perdiste, y lo siento de todo corazón, porque la muerte llega a nuestras vidas inesperadamente, cuando menos lo imaginamos, y perdemos gente que amamos. Y por eso es tan importante, querida familia en Cristo, que tú y yo le hablemos a la familia que amamos de Jesús, que le hablemos a la abuela de Jesús, al abuelo de Jesús, a tus papás, aunque estén en otros países. Háblales del Señor, invítalos a tu grupo de vida, que crezcan en la fe, háblale a tus hermanos del Señor, la gente que amamos, porque solamente tenemos una oportunidad. Dios ha establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio, dar cuentas a Dios de nuestra vida. No hay tal cosa de que la persona muere y vamos a rezar Padres Nuestros, Aves Marías, el novenario para que la Virgen María ruegue por ellos. No, eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia hay una sola oración a nadie más que no sea Dios. Nadie más en vida, cuando las personas están en vida, pueden rogar por nosotros, orar en ese sentido. Y son una petición más pidiéndole a Dios. Al final Dios va a hacer su voluntad. Pero una vez que alguien muere, entran los designios de Dios, donde Dios jamás en la Biblia vemos que Dios da oportunidad para que recemos por los muertos, para que quizás su alma tenga eterno descanso. Eso no lo vemos en la Biblia. Lo que sí vemos es que Dios ha establecido para todas las personas que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y que cada uno va a dar cuenta de su vida según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No hay nada de que, ninguna oración de la Biblia te dice oren por ellos, ninguna parte. Por eso es que tenemos que hablarle a nuestra familia de Jesús. Y mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice Pablo a esta iglesia, porque algunos de ellos en este periodo que Pablo les llevó al Señor, quizá algún abuelito o alguna persona tuvo un accidente y falleció. Y estaban preguntándose, oye, se nos fue antes de tiempo y Cristo no ha vuelto. ¿Será que se van a perder la venida del Señor? Y mira qué palabras tan hermosas les dice Pablo. Dice, hermanos, no queremos que ignoren. Dios no quiere que tú ignores qué pasa con la vida después de la muerte. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Fíjate lo que dice. Para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si alguien murió sin Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, el único camino de llegar al Padre, la Biblia nos dice que no tiene esperanza. Lo siento, son malas noticias, pero a veces decimos, oh, murió, está en un mejor lugar. No lo sabes que está en un mejor lugar. Solo Dios, claro, conoce el corazón. Si esa persona se arrepintió de sus pecados, confió en Jesús, pero si no lo ha hecho, no hay mucha esperanza. Pero nosotros que hemos perdido familiares, que alguna vez le dieron su vida al Señor Jesús, que algún día reconocieron que eran pecadores y que necesitaban de Dios. La Biblia dice que tenemos una gran esperanza. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa promesa.
de saber que si tú y yo tenemos a Cristo en el corazón y morimos, el Señor nos compró con su sangre, resucitó entre los muertos y nos promete que tenemos vida eterna en Él. Entonces, si has perdido familiares que han muerto por el coronavirus o que han muerto recientemente en Cristo, alégrate, porque es una cuestión de esperanza, de saber que algún día los vas a volver a ver si tú también estás en Cristo. Y si tenemos a Cristo y nos agarra el coronavirus o alguna enfermedad, no estamos desesperanzados. Sí lloramos, porque dice que no lloramos como otros que no tienen esperanza. O sea, lloramos, pero no lloramos al nivel de otros que se quedan sin ninguna esperanza. Porque sabemos que esta vida es temporal, que un día vamos a estar con el Señor para siempre y que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Dice el verso 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Si Él lo hizo, somos suyos, Él también va a resucitarnos algún día. Y dice, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Eso significa con el poder y autoridad de proclamar algo como el jefe de los ángeles, de sus mensajeros. Un arcángel es jefe de ángeles. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque en la antigüedad, por ejemplo, cuando venía el emperador, se preparaban las trompetas y llamaba la atención a todos, decir, hey, volteen allá, ahí viene algo grande, viene el emperador. Bueno, con trompeta de Dios es que habrá estruendo y que la gente sabrá que el Señor viene y que es el fin de los tiempos. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Están con el Señor en alma, pero les será revestido un cuerpo físico, material, glorificado. Porque Pablo dice que cuando morimos estamos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Y dice el verso 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí es donde viene la palabra el arrebatamiento de la iglesia. En griego es la palabra harpazo. Así como cuando un gato da un zarpazo, es la palabra harpazo. Porque Dios tomará nuestras vidas, mandará sus ángeles y seremos arrebatados. O sea, seremos tomados de donde estamos y de alguna manera reunidos con el Señor. Y dice que nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y fíjate lo que dice el verso 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Porque al perder a alguien que amamos, lloramos. Pero si sabemos que ellos están con Cristo, Dios quiere que recordemos eso y que nos animemos. Entonces este pasaje, que es un precioso pasaje que nos habla de la venida del Señor, es el pasaje que nos habla del arrebatamiento de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Bueno, también Jesús decía, claro, que mandaba a sus ángeles y que uno sería tomado y otro sería dejado. Este pasaje, que es tan claro en cuanto a la venida del Señor, nos recuerda dos cosas. Que algunos van a morir antes de la venida del Señor y que Cristo va a venir y algunos van a estar vivos y tenemos que estar preparados. Entonces, el segundo punto que vemos en la carta de Tesalonicenses es que vivas tu vida cristiana preparado, ya sea para la muerte o para la venida del Señor. ¿Estás preparado tú para estar con el Señor? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si Cristo viniera hoy, con poder, a recoger a los suyos, a enviar a sus ángeles, ¿te irías con el Señor o te quedarías aquí en la tierra? Es muy importante que nuestras vidas estén en sintonía con Dios, viviendo para Él, sabiendo que tenemos salvación en Él. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, dile, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tu propiedad, que cuando tú vengas me lleves contigo. Yo quiero vivir una vida de fe, una vida de compromiso, una vida de santidad contigo. El tercer punto que vemos en el resto de 1 Tesalonicenses es la necesidad de animar y edificar a otros. Como vimos en este texto, decía que nos animemos unos a otros con estas palabras. Dios quiere que nos animemos y edifiquemos como iglesia. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, verso 10 y 11, dice, Cristo murió por nosotros,
para que estemos vivos o muertos cuando Él regrese. Otra vez la necesidad de estar preparados para la venida del Señor o para reunirnos con el Señor cuando muramos. Dice, para que cuando Él regrese, estemos vivos o muertos, podamos vivir con Él para siempre. Por eso, dice el verso 11, anímense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo están haciendo. ¿Sabes tú lo que es edificar? Edificar es construir. Si tú y yo tuviéramos un montón de ladrillos aquí y te digo, vamos a hacer una barda, ayúdame a hacer una barda para mi casa o para tu casa, vamos a hacerla, yo te ayudo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Empezar a colocar los ladrillos, ponerles un buen cimiento, ¿sí? Cavar quizá un poco y poner una buena fundación. Quizá poner un poco de cemento y poner un ladrillo sobre otro. Y cada vez que pones un ladrillo, edificas, y yo edifico, y tú edificas. Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos a orar, a leer la palabra en un grupo de vida, estamos construyendo nuestra fe unos a otros. Yo te construyo a ti, orando por ti, proclamando la palabra de Dios para que la aprendas. Tú me construyes a mí, orando por mí, dándome palabras de ánimo. Unos a otros nos edificamos y nos animamos en la fe. En el verso 14 dice del capítulo 5, hermanos, también les rogamos. Pablo les dice, yo les ruego. Fíjate, Pablo no estaba con ellos físicamente, que les había traído el evangelio y los había enseñado en la fe. Así como ahorita no estamos congregándonos por lo mismo del coronavirus. Y tristemente hay gente que está cayendo en pecado, algunos están cayendo en depresión, en desánimo, porque hace falta reunirnos. Algunos están haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Y dice esta palabra, les rogamos que amonesten a los holgazanes, wow, a los ociosos, dice otra versión, a los flojos, a los que no están viviendo la vida cristiana como deberían vivirla. Hay una situación que en la segunda carta de Tesalonicenses podemos ver, que es que algunos decían, Cristo va a venir, pues entonces ya para qué trabajo. Mejor me voy a la casa donde se están reuniendo y ahí como de otros hermanos. Y ahí Pablo en segunda de Tesalonicenses, creo que es el capítulo 3, verso 10 al 12, les dice, el que no trabaja, que no coma. Y les habla de que nadie ande entrometido o siendo mantenido por otras personas, sino que todos sean esforzados en trabajar y en salir adelante. Y quizá andaban de flojos algunos, pero también puede ser una referencia a ser flojos en la vida cristiana. Cristo nos dijo en Juan 15, 8 y 16, que nos puso para que llevemos fruto, mucho fruto, y nuestro fruto permanezca. O sea, que produzcamos en nuestra vida evidencia de que caminamos con Dios. Y el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 al 23, es amor, es gozo, es paz, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, tener un carácter sujeto a Dios, dominio propio. Dice que sin estas cosas, con estas cosas no necesitamos más cumplir la ley de Dios, porque eso es la ley de Dios, amar a los demás, tener amor, tener paz, tener paciencia en nuestras vidas para con otros. Entonces dice la palabra de Dios que amonesten a los ociosos. Si hay alguien que no está dando frutos en la fe, a veces se conecta, a veces no va a su grupo de vida, no es fiel en el Señor, en servirle en algo, en dar para el reino de Dios. La Biblia nos dice, amonéstale, dile que lo que está haciendo no está bien, porque está de ocioso en su vida cristiana. Y luego continúa diciendo que alienten a los desanimados. ¿Cómo se necesita esto, queridos hermanos, en nuestro tiempo? ¿Conoces tú a alguien que está desanimado en este momento? ¿Hay alguien en tu casa que está desanimado? ¿Hay algún hermano en Cristo que tiene tiempo que no se conecta en tu grupo? Llamarle no solo es labor del facilitador de tu grupo de vida. Tú eres parte, él es tu hermano, tu hermana en Cristo. Toma el teléfono y dile, hermano, ¿cómo estás? ¿Te he extrañado? ¿Está todo bien? ¿Por qué no te has conectado? No te he visto los domingos en la conexión del servicio, los estás viendo. Hermano, sigamos adelante, es cuando más tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Entonces dice la Biblia que alentemos a los desanimados. Mira, Dios va a cuidar de ti. Ánimo, tú puedes alentarlos, darles aliento, tú puedes, sigue adelante. Así como a mí me pasó con las pesas de que un amigo me dijo, tú puedes y hoy va a ser el día que vas a poder. Yo no creía en mí mismo, pero mis amigos me ayudaron y rompí mi récord deportivo en ese entonces. En la vida emocional cristiana es lo mismo, hay que animarnos.
Y termina diciendo el verso 14, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces, pregunta para ti. Fíjate lo que dice, amonesten a los ociosos, alienten a los desanimados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. La pregunta es, ¿eres ocioso en tu vida cristiana? ¿Qué fruto ha producido tu fe en Cristo en este mes? ¿Hay alguien que has animado? ¿Cómo estás en tu tiempo de lectura con el Señor? ¿Qué libro de la Biblia has leído este mes? ¿Leíste Primera de Pedro? ¿Leíste el libro de Santiago? ¿Leíste los Salmos? ¿A quién le has hablado de Jesús de tus familiares? ¿Cómo estás en tu vida cristiana? ¿Estás de ocioso o estás produciendo fruto para aquel que te salvó? Su fruto para la eternidad cuando estés con Cristo. La otra pregunta es, ¿estás desanimado? ¿Estás desanimado en tu fe? Hermanito, hermanita, anímate, por favor. Ahorita lo que estás viviendo es temporal, esto va a pasar, pon tus ojos en Jesús, anímate, sé firme, Dios es fiel, Dios es bueno. Todos pasamos momentos de desánimo, todos, cada uno de nosotros, hasta yo también, todos pasamos momentos, pero no dejo que el desánimo agarre mi corazón y lo haga pedazos y lo aplaste. No, Señor, nos vamos a la oración, sales a caminar y dices, Señor, necesito de ti más que nunca hoy. Señor, alienta mi corazón, ayúdame a ver lo que tú tienes para mí y seguir adelante en Cristo. ¿Eres débil en tu fe? ¿Eres débil en tu fe o eres fuerte en tu fe? ¿Eres inmaduro, te quieres caer, te quieres ir, te quejas? ¿Cómo estás en tu fe? ¿Eres débil o eres fuerte? Porque la palabra de Dios nos dice que sostengamos a los débiles. Y luego dice, seamos pacientes para con todos. ¿Eres tú una persona que es difícil estar contigo? ¿Eres tú una persona que la gente necesita ser paciente para aguantar tus cambios de temperamento? Que hoy de repente reaccionas y te enojas y luego ya todo está bien, de repente saludas sola y de repente no saludas. Si eres una persona que eres difícil, que eres inmadura, que se requiere paciencia contigo, cambia esas actitudes. Y si tienes una persona que es así en tu vida, sé paciente con ellos, anímales, exhórtales y diles que se pongan las pilas con Dios y que permitan que Dios cambie ese carácter. En 1 de Tesalonicenses 3, 2 al 3 dice Pablo que les envió a Timoteo, hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¡Ay, qué hermosas palabras! Con el fin de afirmarlos y animarlos en la fe. Pablo les envió a Timoteo para afirmarlos y animarlos en la fe. Así que anima a otros, edifica a otros, anímate tú, edifícate tú. Y me encanta cómo describe a Timoteo como un colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. O sea, cada vez que tú animas a otros en su fe en Jesucristo, tú estás siendo un colaborador, una colaboradora con nada menos que con Dios mismo, porque estás cumpliendo su voluntad, amando a otras personas que están desanimadas en su fe. Y dice el verso 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que eso nos destinó para esto. O sea, Pablo mandó a Timoteo para que ellos no fueran desanimados o perturbados en sus sufrimientos. El cuarto punto que veo en la segunda parte de Tesalonicenses es que es importante esforzarnos en hacer el bien. Si te fijas, todos los puntos están combinados. Uno te lleva al otro. Si estamos fortalecidos interiormente en nuestro ser interior, si estamos preparados para estar con el Señor algún día, si estamos edificando y animando a otros, todo va de la mano. Entonces, parte de eso va a ser esforzarte en hacer el bien a otros y no pagarles mal por mal. Y eso nos dice 1 de Tesalonicenses 5:15. Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. O sea, no solo entre los cristianos, sino a la gente de afuera, que nuestra vida sea un ejemplo de lo que Dios hace en nosotros cuando hacemos el bien, cuando procuramos el bien de los demás. Hacer el bien a otros significa que si en tu casa está tensa la situación y tu esposo reacciona o tu esposa reacciona con enojo, dice la Biblia que no pagues mal por mal, sino que te esfuerces, que procures hacer el bien. Porque para hacer el bien a veces hay que esforzarse, no es algo que viene naturalito de nosotros.
La mayoría de nosotros somos egoístas. La mayoría de nosotros solo estamos pensando en nosotros mismos. Hacer el bien a otros requiere intencionalidad. Hacer el bien es hacer lo que es bueno, buscar el bien de los demás, lo que les beneficia, lo que es bueno para ellos. Trata a otros como quisieras que te trataran a ti. Anima a otros en su fe porque es bueno para ellos. Y el último aspecto que veo en la segunda parte del libro de Tesalonicenses es practica el gozo, la oración y la gratitud. Ahí viene el paquete de 3. Practica el gozo, la oración y la gratitud. Van de la mano, Los 3 van de la mano. Y esto lo dice Pablo al terminar su carta en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 17. Mira lo que dice. Estén siempre alegres. Y quizá tú dices, ay hermano, pero estoy pasando momentos difíciles. ¿Cómo voy a tener alegría en medio de estas circunstancias? Claro que hay tiempo para todo. Dice Eclesiastés que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo en que reímos y hay tiempo en que perdemos un familiar y lloramos y es natural y es sano hacerlo, pero no quedarse ahí en ese momento de dolor toda la vida, sino hay que salir adelante de eso. Y dice, estén siempre alegres. Verso 17, oren sin cesar, nunca dejen de orar, nunca dejen de pasar tiempo con Dios. Y el verso 18, pegaditos los 3, dicen, den gracias a Dios en toda situación. Porque esta, dice Pablo, ¿esta qué? Que estés siempre alegres, que ores sin cesar y que des gracias a Dios en todos. Esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, querido amigo, Dios quiere para tu vida que tengas en tu vida contentamiento, que estés alegre, que estés constantemente en oración y que des gracias a Dios en toda situación, cualquiera que ésta sea. Ahora, he visto cristianos que dicen, bueno, se me poncharon las llantas, entonces voy a orar porque la Biblia dice que dé gracias a Dios en toda situación. Señor, gracias a Dios, gracias Señor, porque se me poncharon las llantas. Hay gente que, yo me acuerdo que me rompí la costilla hace unos años atrás y no se refiere a que yo le diga a Dios, gracias porque se me rompió la costilla y porque tengo un dolor insoportable. O por decir, gracias Señor que mi marido me fue infiel y que quedé en la calle y que sufrí y lloré tanto. No creo que Pablo o que Dios se está refiriendo a que des gracias a Dios por el sufrimiento y lo malo. Yo creo que lo que está refiriéndose es que des gracias a Dios a pesar de lo malo que está pasando en tu vida en este momento. A eso se refiere. Se refiere de que siempre hay razones que tú puedes buscar para estar agradecido con Dios, porque vives, porque respiras, porque aunque te hayan traicionado, tienes la oportunidad de fortalecerte en Dios, de sacudirte y de seguir adelante en el poder de Dios, sin importar las circunstancias. Se refiere a que cuentes tus bendiciones. Y sí puedes dar gracias a Dios sabiendo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún lo malo que nos viene en esta vida, Dios dice, todas las cosas ayudan a bien. Me acuerdo de José, por ejemplo, en Génesis 50, donde se reúne con sus hermanos nuevamente y llora con ellos y se abrazan. Y sus hermanos tenían miedo de José porque José, cuando era pequeño, les dijo que él veía un sueño donde ellos se inclinaban ante él. Y ellos empezaron a tenerle mucha envidia. Y le dijeron a su papá que había muerto y lo vendieron como esclavo. Hasta estaban contemplando matarlo. Y José se fue separado de su padre que tanto amaba, de sus hermanos, de toda su familia. Y tuvo que trabajar como esclavo. A veces la vida nos pega golpes durísimos, por un lado, por otro, inesperados. Cosas que tú no planeaste, que te pasaron en tu vida al crecer, al ser un niño, o de adulto, al ser traicionado. Bueno, José vivió todo eso. Pero gracias a esa circunstancia, Dios lo preparó para algo grandísimo. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y que fortalezcamos la fe de otros. Y cuando José estaba sirviendo a Potifar, una mujer trató de seducirlo, la esposa de Potifar, y él dijo no al pecado. Recordaba la fe que su padre Jacob le enseñó de ser un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios y que trataba a los demás de una forma correcta.
¿Y sabes lo que le costó ser fiel a Dios? Que la mujer lo acusara que quiso abusar de ella o que quiso violarla. Totalmente una mentira, una calumnia. Y José fue tirado en la prisión. Yo me imagino en la prisión llorando, Señor, ¿pero por qué? Si hice lo correcto. Señor, he buscado agradarte y me vino de la nada que mi marido me fue infiel o que mi esposo se murió o que mis padres murieron. Señor, ¿por qué permites esto, Dios? Si yo te sirvo, si yo te agrado. Yo creo que José pudo le tocó su sufrimiento horrible. Pero gracias a eso en la prisión fueron los contactos divinos de Dios, los planes divinos de Dios, que Dios puede agarrar una vida que ha sufrido mucho y puede agarrar esas piezas de sufrimiento y puede restaurarte y hacerte una persona útil, de bendición a los demás. Y José lo que hizo fue que Dios le puso a interpretar un sueño en la cárcel de alguien y después fue llevado hasta el faraón, el rey más importante del mundo. Y le dijo, van a venir años de prosperidad, 7 años, y luego 7 años de hambre. Pon a alguien sabio que administre los granos y el trigo de Egipto. Y el faraón le dijo, ¿a quién más puedo poner con tanta sabiduría sino a ti? Y José, todo lo que hacía prosperaba. No dejaba que la situación separado de su familia, el sufrimiento injusto que había tenido, no tocaron el corazón de José para amargarlo y aplastarlo. No dejes que la amargura y el dolor aplaste tu corazón y le quite el gozo que Dios quiere que tengas. Y eso pasó con José, pero ¿sabes qué? José fue un hombre que continuó firme en su fe. Donde quiera que iba, aún en la prisión, Dios lo bendecía. Y ¿sabes qué? Dios usó su vida para salvar la vida de sus hermanos. Y en Génesis 50:20 le dice, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes querían hacerme daño, pero Dios volteó este mal en mi vida para bien. Lo transformó para bien, para preservar la vida de mucha gente. Entonces espero que esta historia te anime y te recuerde que Dios, aunque tú estés ahorita desanimado, aunque hayas caído en pecado, aunque quizás fallado al Señor, Dios no ha acabado su obra en ti. Dios te quiere llevar adelante. Y así termina este pasaje de la carta de Primera de Tesalonicenses con esa promesa. Dice el verso 23 del capítulo 5, que Dios mismo, el Dios de paz, refúgiate en ese Dios que puede traer paz. No te desanimes, no te apartes de la fe, no te desconectes de crecer en el Señor. Dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo, los aparte para ser de Dios y los aparte del mal. Dice, y que conserve todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vida que camina con Dios, que honra a Dios. Y el verso 24 dice, el que los llama, iglesia, es fiel y así lo hará. Dios es fiel, aunque tú seas infiel, Dios es fiel. Y el que te llamó es un Dios fiel, que comenzó una buena obra en tu vida y la completará hasta que Cristo vuelva. Deja que Dios obre en tu vida, porque Él no se ha cansado de ti. Él mandó este mensaje que lo escucharas hoy, ha mandado personas, ha mandado circunstancias, aún ha permitido el dolor para que te des cuenta que necesitas de Cristo. Hay un dicho que dice, no te das cuenta que Cristo es todo lo que necesitas hasta que te das cuenta que Cristo es lo único que te queda, lo único que tienes. Así que clama a Dios, fortalécete en Él. Él no ha acabado su obra en ti. Dios es fiel. Dios cumple lo que Él promete. Espero que esta reflexión de Primera de Tesalonicenses, la segunda parte, haya sido de mucha bendición, querido amigo, querido hermano en Cristo, hermana en Cristo, para tu vida. 5 puntos que reflexionamos en este mensaje. Número 1, fortalécete interiormente. Contra el sufrimiento, no te dejes hundir y moralmente para no estar cayendo en adicciones, en pecado o en malas decisiones o en un carácter horrible. Fortalécete interiormente. Haz gimnasia espiritual. Resiste. Di no, no. Segundo lugar, vive preparado para estar con el Señor. Porque el Señor va a venir o tú vas a morir. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? Te va a decir el Señor, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Terrible, si no conoces al Señor. Tercer lugar, anima y edifica a otros. Y déjate animar y déjate edificar. Hay gente que no se deja exhortar, que no se deja animar. Dios quiere que seas animado. Levántate lo que está caído en tu ser.
Levántate si estás pensando tirar la toalla. Anímate y crece en tu fe. Cuarto punto, esfuérzate en hacer el bien. Vive haciendo el bien a los demás, porque eso va a traer gozo y alegría a tu vida y vas a alegrar la vida de otros. Y quinto y último punto, practica el gozo. A pesar de las circunstancias, el gozo que Dios da, practica la oración y practica la gratitud. Siempre hay razones por las cuales estar agradecidos con Dios. Espero que estos puntos sean de gran ánimo y bendición a tu vida. Vamos a orar a Dios. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque cubre todos los aspectos que nuestra vida necesita, porque siempre tienes un mensaje vivo que nos levanta y que nos ayuda, Señor, a saber que tú nos amas y que no has acabado la obra que quieres hacer en nuestra vida. Que a pesar de nuestra infidelidad, de nuestros desánimos, a pesar de Padre, de quizá personas que están en depresión y en tristeza, tú les llamas, les tiendes la mano y los sacas de donde están para usarles para tu honra y tu gloria. Te amamos, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Qué lindo. Si Dios tocó tu corazón en este día, escríbenos a tuiglesiavida.com. Escríbele si tienes preguntas para el pastor o soy nuevo, si quieres dar tu vida a Cristo, y con mucho gusto vamos a darte la bienvenida, vamos a recibirte y continúa conectándote semana a semana en los grupos de vida. Te mando un fuerte abrazo, te amamos, que Dios te bendiga.